todos, bienvenidos a una edición más de nuestro fútbol femenino total de la Fundación Hospital Atlético. Y bueno, quizá pues no sea un programa muy alegre por las condiciones que se han dado este fin de semana, pero bueno, hay que reponerse y hay que seguir adelante. Nuestro amateur femenino C, pues bueno, acabó la liga en esa tercera posición, ¿vale? Este fin de semana no jugó, tuvo descanso por calendario, pero bueno, el campeonato liguero pues ha terminado para ellas. Y bueno, pues en términos generales pues ha sido un buen año, el equipo ha progresado muchísimo y bueno, pues ha conseguido esa tercera plaza muy meritoria bueno, pues que nos da muchas esperanzas de que este equipo siga creciendo como lo está haciendo. Por contra, nuestro amateur femenino A, bueno, pues también ha acabado el campeonato liguero este fin de semana, ¿vale? Jugando contra Martinen. Y bueno, pues por circunstancias de calendario, pues el partido ha tenido que ser suspendido, pero bueno, pues, también ha acabado en una novena posición, bueno, pues que también no es mala posición, pero quizá no sea el objetivo que se pretendía, que era, bueno, pues buscar ese ascenso a preferente que nos diera ese salto de calidad. Nos ha conseguido. Y bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Ahora, a partir del martes, empezamos a preparar la siguiente temporada y bueno, y hay que seguir y felicitar pues, enormemente a las chicas pues, bueno, pues todo el compromiso y todo el trabajo que han tenido pues para intentar conseguir el objetivo. Y por contra, bueno, pues la noticia más triste de todas es que, bueno, pues que nuestro amateur femenino B, pues finalmente, bueno, pues no ha conseguido la salvación a priori. Y bueno, digo a priori porque estamos esperando que competición, bueno, pues nos confirme si finalmente, pues, bueno, pues nos quitan esos 3 puntos que Cornellá había impugnado por una serie según ellos, de gestiones, de alineación indebida y según nosotros, pues que no, que estaba correcto y bueno, competición pues dirá quién tiene razón, quién no la tiene, quién se ha equivocado y quién no se ha equivocado y habrá que aceptarlo. Pero sí es cierto que bueno, que ayer jugábamos en casa contra Soses, partido aplazado en el cual bueno, pues el equipo trabajó muy bien. Quizá no un juego muy vistoso, pero sí se puso el mono de trabajo y bueno, y fue increíble el trabajo de las chicas. Se consiguió esa victoria de 4-1 contundente y muy contentas y esperando al último partido de Liga de hoy, que era matizar esa salvación que ayer se consiguió establecer. Y bueno, hoy jugaba Hospitalet contra Cornellá, Hospital Sport, disculpad. Y bueno, pues pierden por un 0-7 contra Cornellá, que bueno, que eso nos daba una alegría tremenda deportivamente hablando, porque bueno, pues que ganando hoy matemáticamente ya sí, pues en el último partido de jornada, bueno, pues salvábamos la categoría. Pero bueno, en partido disputado en casa contra San Cugat, bueno, pues hemos tenido prácticamente todo el inicio del juego, todo el inicio de partido. Se ha encontrado el equilibrio de partido, aunque ha costado bastante porque San Cugat venía fuerte. Jugaban con un mismo sistema con 4-4-2 como nosotras, luego han cambiado a un sistema de crear un rombo en medio y dejar solamente una delantera arriba. Y bueno, nos hemos puesto por delante a marcador 1-0, con mucha actitud, con mucha presencia, con mucho sacrificio. Y bueno, así acabábamos esa primera parte, pero luego ya la segunda parte, bueno, pues nos consiguen marcar ese empate a uno, pues quizás bueno, pues un pequeño fallo defensivo, pero bueno, no es, digamos que es fruto del juego de ida y vuelta, ¿no? Que se había dado en una serie de momentos. Y luego ya, pues, transcurriendo ya la segunda parte, pues, cerca del minuto 20-22 aproximadamente, bueno, pues consiguen ese segundo gol en otra contra y bueno, pues que ahí quizá nos mata. Las rojillas siguen con el inicio de partido, siguen atacando, siguen metiendo atrás a San Cugat. Nos quedamos con una jugadora menos, pero bueno, pues porque del gran esfuerzo pues se nos lesiona, tenemos que estar jugando con una jugadora menos prácticamente casi 25 minutos. Cambiamos un poco el sistema, seguimos con 4 atrás, pero metemos el rombo en medio con una punta arriba, teniendo una jugadora menos y tenemos mucho más dominio de partido, más empuje, llegamos, pero bueno, la pelota no entra.
Y bueno, no sé si justamente o injustamente, bueno, pues perdemos por un gol a dos que nos deja pues mal, nos deja mal y bueno, y ahora esperar que Comité, bueno, pues quizá nos dé la razón, que nos permita no perder esos 3 puntos y entonces sí la salvación sí sería posible, pero de esta manera, bueno, pues ahora tenemos que esperar a que el comité pues dé el veredicto final esta semana que viene. Por eso era muy importante la victoria de hoy, porque ganando hoy, aunque el comité fallara en contra nuestra, bueno, pues matemáticamente estábamos salvadas, pero al perder hoy, pues bueno, pues hay que esperar a que el comité diga, pues para ver si nos quitan esos 3 puntos y bueno, pues conseguir esa salvación, pero bueno, lo veo difícil, sinceramente, y bueno, la verdad que estoy muy triste. Me siento muy responsable bueno, pues de no haber conseguido ese objetivo de la salvación. Y bueno, pues desde aquí quizá pedir disculpas como responsable de la sección de femeninos al club, a los compañeros, a las jugadoras, pues que quizá, bueno, se había apostado mucho por mí y bueno, quizá a lo mejor siento que he fallado en algún momento o que quizá no he sabido transmitir lo suficiente a las jugadoras para conseguir ese objetivo. En todo momento las jugadoras lo han dado todo, han hecho una segunda vuelta increíble, han hecho 21 puntos en la segunda vuelta. De los equipos de 10 de la tabla para abajo hemos sido el mejor equipo con más puntos, con una proyección grande, pero bueno, pues eso no ha sido suficiente pues para conseguir ese objetivo final que bajo mi punto de vista, bueno, pues que creo que las chicas se merecían. Bueno, poco más, no puedo evitar la tristeza, pero bueno, hay que seguir adelante y bueno, y a partir del martes preparar la siguiente temporada pues para conseguir objetivos mayores bueno, que nos devuelvan esa ilusión con la que estamos trabajando y creo que seguiremos trabajando. Bueno, pues desde aquí despedirme en este último programa de esta temporada en cuanto al campeonato liguero y bueno, y nos iremos viendo en próximos programas, pues intentando comunicarles cómo va la siguiente temporada y si bueno, disputamos algún torneo o algún partido, bueno, pues digamos de entrenamiento, ¿no? Hasta final de temporada, hasta el 20 de junio que acaba ya los entrenamientos. Bueno, pues iremos comunicando, iremos diciendo nuevas novedades, fichajes, incorporaciones nuevas, que bueno, que se han hablado ya con bastantes jugadoras y bueno, bueno, pues en pocos días pues estaríamos dispuestos a ir anunciando pues los distintos fichajes que nos den ese salto de calidad bueno, que necesitamos y que creemos conveniente pues para seguir optando a cosas mucho más bonitas. Y bueno, pues, y también animar a las jugadoras que han pertenecido al club esta temporada, que bueno, que sigan ahí fuertes y que bueno, que seguimos contando con ellas y vamos a ayudarlas en todo lo que podamos a que sigan creciendo. Lo dicho, buenas noches desde este último programa del Campeonato Ligero aquí desde los estudios La Campana y que pasen el resto de fin de semana, aunque queda poquito, lo mejor que puedan. Y mañana más y mejor. Chao. No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar.
Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y con lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo y llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.